casados o convivientes, el 64.1 vivía en la capital, el 67.4 tenía grado de maestro, el 76.4 tenía especialidad, 51.9 se dedicaba al área clínica, 76.8 tenía mayor a 10 años de experiencia, el 60.2 sí realizaba publicaciones, el 55.8 no tenía capacitación en ética, el 55.2 pertenecía a una universidad privada. Y la media de la edad de los docentes fue aproximadamente 51.06. Tabla número 2. Percepción de los docentes universitarios de dos universidades de la capital peruana sobre las actitudes deshonestas de los estudiantes de odontología según sus factores sociodemográficos. Como se puede observar en esta tabla, y si nosotros nos fijamos en la mediana, ¿no?, los docentes percibieron que la mayoría de los estudiantes en ocasiones pues cometen actos deshonestos, ¿no? Estos estudios concuerdan con los estudios de Osawa, quienes también encontraron que entre el 82,3% y el 100% de los docentes percibieron alguna forma de deshonestidad académica en sus estudiantes. Estos resultados también fueron similares a los reportados por López en el año 2018 en docentes, ¿no?, que realizaron esta investigación en estudiantes en ciencias de la salud, quienes encontraron que los actos más frecuentes son que el alumno obtenga un crédito en trabajos en los que no ha participado y el plagio en las actividades y tareas académicas. Asimismo, estos resultados también son semejantes a los reportados por Di Pablo, quien encontró que los actos deshonestos más frecuentes fue el plagio de trabajos escritos, que es percibido por los estudiantes futuros docentes. Tabla número 3. Percepción de los docentes universitarios de dos universidades de la capital peruana sobre las motivaciones deshonestas, es decir, qué motiva a los estudiantes a cometer estos actos deshonestos según sus factores sociodemográficos de los docentes. Como se puede observar, y también si nos fijamos en la mediana, la mayoría de los docentes ha percibido que los estudiantes en ocasiones se ha visto motivado a cometer actos deshonestos. Estos resultados también concuerdan por el estudio de López realizados en Ciencias de la Salud, quienes encontraron que los motivadores más frecuentes, como se puede observar, fue el obtener una mayor calificación y las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de información y comunicación en la actualidad. Tabla número 4, análisis multivariado de los factores influyentes. ¿Qué factores influyen en la percepción de los docentes universitarios sobre actitudes y motivaciones deshonestas de los estudiantes de odontología? En esta tabla se puede observar que los docentes que proceden de la capital peruana tuvieron 2 veces más la probabilidad de percibir actos deshonestos en comparación con los docentes que provienen de provincia. Probablemente esto a qué se deba, que los docentes de provincia confíen quizás mucho más en sus estudiantes, puesto que son de provincia y piensan que ellos tienen de repente menor acceso a tecnologías de información y comunicación, a diferencia de los docentes de la capital, que sí tienen información, que los chicos buenos de la capital manejan mucho más la tecnología de información y comunicación. Y como se sabe, según la literatura, ¿no?, este manejo de las tecnologías de información y comunicación puede influir en que los estudiantes cometan actos deshonestos. Asimismo, en esta tabla se puede observar que los docentes del área de preclínica, ¿no?, tienen 63% menos probabilidad de percibir actitudes deshonestas. También se observa en esta tabla que los docentes de ciencias básicas y los docentes de preclínica tienen 57% y 61% respectivamente menor probabilidad de percibir motivaciones deshonestas. Esto probablemente ¿a qué se debe? A que durante la pandemia los docentes de áreas clínicas, a diferencia de los docentes de preclínica y de ciencias básicas, ¿no?, le solicitaron a los estudiantes que muestren sus destrezas a través de la presentación de casos clínicos, y probablemente en la presentación de estos casos clínicos pues detectaron de repente una falta de análisis, ¿no?, y de mayor relevancia y de manejo de ciertos
conceptos y ciertas definiciones. Eso les permitió a estos estudiantes de los docentes de áreas clínicas detectar con mayor frecuencia los actos deshonestos y las motivaciones para cometer estos actos deshonestos, a diferencia de los docentes de preclínica o de ciencias básicas, que normalmente medimos a los estudiantes de repente con conocimientos mucho más teóricos. Realmente este estudio es importante porque va a contribuir a detectar actos de deshonestidad académica, como se ha podido ver. La mayoría de los docentes ha percibido que los estudiantes pues cometen actos deshonestos y tienen motivaciones para cometer actos deshonestos. Como ya se ha identificado, estos actos deshonestos son posiblemente el inicio de la corrupción en la sociedad. Asimismo, es fundamental también este tema, especialmente en el área de ciencias de la salud, porque como indiqué, nosotros trabajamos con pacientes y necesitamos que nuestros estudiantes pues tengan valores o pongan en práctica estos valores y la ética profesional durante la atención al paciente. Dentro de las limitaciones no se pudo evaluar presencialmente a los docentes porque nos encontrábamos todavía en una etapa mixta. No fue posible también hacer una comparación de la percepción de las motivaciones y actitudes deshonestas entre estudiantes y docentes. Y bueno, otra limitación fue el diseño transversal del presente estudio. En cuanto a las recomendaciones, luego de evaluar los resultados de esta investigación, recomendamos pues diseñar estudios longitudinales para evaluar el efecto de las intervenciones educativas en la integridad académica en estudiantes universitarios. También recomendamos a las instituciones educativas involucradas que promuevan una cultura de integridad y honestidad en todas sus materias, desde los primeros ciclos, lo cual ayudará pues a la formación integral del estudiante. Asimismo, a las instituciones educativas que promuevan el trabajo colaborativo entre estudiantes, profesores y personal administrativo, justamente para prevenir estos actos de deshonestidad académica, así como establecer de repente métodos efectivos de denuncia, de seguimiento y o sanción de estos actos deshonestos que pudieran cometer los estudiantes. Finalmente, concluimos con respecto a esta investigación que los docentes encuestados percibieron en su mayoría, como se ha podido ver de acuerdo a los resultados, actitudes y motivaciones deshonestas en sus estudiantes. Sin embargo, los docentes originarios de la capital fueron los que percibieron mejor estas actitudes deshonestas, mientras que el ser docente de preclínica fue un factor protector para la percepción de actitudes y motivaciones deshonestas en los estudiantes, siendo a su vez estas motivaciones poco percibidas por los docentes de ciencias básicas. Es recomendable entonces la implementación y la difusión constante de reglamentos que empoderen realmente la integridad académica. Asimismo, es necesario gestionar un sistema de reporte de faltas y concientizar a los estudiantes sobre el impacto de la deshonestidad académica en su formación profesional. Las referencias bibliográficas y, bueno, finalmente le informamos que esta investigación, como lo pueden ver, fue publicado en la BMC Medical Education, que es una revista de Cuartil 1. Muchas gracias y eso sería todo, doctor. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta en sala. Muchas gracias, doctora Ladera, por su excelente presentación. Yo también convocaría, si es que hay algún docente, colega, estudiante, de repente que nos acompañan, tuviera alguna duda o consulta de esta investigación ya publicada en una revista de Cuartil 1. Muy interesante, doctora. ¿Habrá alguna consulta, alguna duda de repente respecto de la exposición de la doctora? La doctora Miriam Castro quiere hacer una consulta. Doctora Castro, tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Cernaque. Felicitar a la doctora Maricela Ladera por la presentación que acaba de hacer. El tema sí es de bastante relevancia y creo que va a servir mucho de contribución, no solamente para las universidades participativas, sino también para como base a otras universidades, porque lo que se quiere es una contribución y por ende Villarreal ser un ejemplo, ¿no? Es lo que aspiramos todos. Entonces su tema ha estado muy bueno, muy interesante, reiterando, y quisiera, si pudiera por favor remarcar un poquito más en relación a la importancia de este tema de investigación. Usted ya mencionó algo de ello, pero como el tiempo ha sido tan apurado para que les han dado, pues de repente podría ampliar un poquito de este tema
Por favor, muy amable. Sí, doctora, muchas gracias por su pregunta, doctora Miriam. Como se ha explicado, de acuerdo a los resultados de la investigación, los docentes han podido detectar actos deshonestos en los estudiantes y motivadores más frecuentes en los estudiantes, ¿no? Sabemos que este es un problema realmente álgido, porque según la literatura y de acuerdo a lo que hemos venido viviendo en la pandemia, este tema se ha aumentado prácticamente la deshonestidad académica en estudiantes, según la literatura, porque ahora los estudiantes, y como es de conocimiento de ustedes, pues acceden con mayor facilidad a tecnologías de información y comunicación y material educativo. Entonces, este tema es de suma importancia, porque estos actos deshonestos prácticamente, si nosotros no prevenimos a tiempo, van a llevar probablemente, y como hemos visto en nuestro país y a nivel internacional, muchas veces a la disociación moral y a actos de corrupción, ¿no? Eso es de manera general. Pero también es de especial importancia en estudiantes de ciencias de la salud. Recordemos, doctora, y todo lo que estamos aquí en ciencias de la salud, principalmente en nuestro campo, nosotros trabajamos con pacientes y muchas veces tenemos en nuestras manos la vida de muchos pacientes. Entonces, recordemos que nuestros estudiantes pues deben de tener valores, principios éticos que tienen que aplicarlo en su vida profesional. Es por eso que todos los docentes universitarios deberíamos promover este tema, no solamente en las últimas etapas de la carrera, sino desde los primeros ciclos, en las primeras maturas, y creo que sí lo estamos haciendo. Muchas gracias, doctora. No sé si con eso respondía su pregunta. Muchas gracias, doctora Marisela. De verdad que el tema, usted sabe que yo soy una seguidora de la ética profesional, ética en todo, por ello es de que me ha encantado el tema que usted ha mencionado. Ojalá sea aplicado realmente a profundidad, que no quede solamente en títulos y subtítulos. Muy amable, bendiciones. Gracias, doctor Cernaque. Muchas gracias a usted más bien, doctora Miriam Castro, por su consulta y también a la doctora Marisela Ladera por la respuesta. Invito al señor vicerrector de investigación, al doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, para que entregue el certificado de reconocimiento a la doctora Ladera. Doctor Amaya, por favor. Doctora Marisela, encantado con su exposición. Y en reconocimiento a esta participación en Semana de la Ciencia, el vicerrectorado y el Instituto de Investigación le hacen entrega de este certificado virtual, que le estará llegando a su correo en unos instantes. Felicitaciones, doctora. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias al vicerrectorado de investigación y a los investigadores. Gracias. Muchas gracias, señor vicerrector. Muchas gracias nuevamente, doctora Marisela Ladera Castañeda, por su presentación. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente conferencia magistral. En este segundo espacio le corresponde a la Facultad de Tecnología Médica en la persona de la doctora Gloria Esperanza Cruz González. La doctora es docente investigadora RENACID, con un postdoctorado en filosofía e investigación, doctora en salud pública, maestra en epidemiología, especialista en didáctica universitaria, especialista también en bioquímica clínica, tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica, evaluadora externa 2021 con fines de acreditación de instituciones universitarias CINEACE, evaluadora también de competencias por Conocer México, auditora de procesos de certificación profesional, auditora en sistema de gestión de la calidad BIT México, evaluadora de competencias de profesionales, docente universitaria de cátedras en pregrado y posgrado, con una vasta experiencia en el desempeño a través de diversos cargos de gestión ejercidos en la Facultad de Tecnología Médica, en la Oficina Central de Calidad Académica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, hasta la fecha. Coordinadora de la Escuela Universitaria de Posgrado en áreas de ciencia de la salud, cuenta con múltiples investigaciones publicadas en revistas indizadas y especializadas. Es consultora en universidades públicas y privadas sobre procesos de autoevaluación para acreditación. Además, ha cumplido o ha desarrollado funciones en diferentes instituciones de salud. Invitamos con mucho gusto a la doctora Gloria Esperanza Cruz González, quien tocará el tema análisis citoquímico de líquido cefalorraquídeo de pacientes con COVID-19 con trastornos neurológicos. Doctora Cruz, tenga usted muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Fernando Cernaque, doctor Pedro Amaya Pingo, vicerrector de investigación. A nombre del equipo de investigadores con el que estamos participando en esta presentación, en primer lugar, permítame agradecerle el
tener esta oportunidad y este espacio para poder difundir lo que venimos haciendo, colegas de la Facultad de Tecnología Médica. Esta es una investigación desarrollada desde el año 2021, tomando la data de un centro hospitalario, denominado Estudio Citoquímico de Líquido Cefalorraquídeo en pacientes con COVID-19, atendidos en un hospital nacional en Lima. En esta presentación, como es parte también de nuestra metodología de trabajo, me acompañará el doctor Aristides Hurtado, con quien venimos trabajando muy fuerte otros proyectos de investigación más. Aristides, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Iniciaremos comentando que para nosotros fue un tema muy interesante todo lo que se viene a colación de esta emergencia sanitaria que hemos vivido y que nos deja muchas lecciones de aprendizaje, principalmente en formas, en vida, en todo lo que hemos pasado. El presente trabajo tuvo como propósito describir las alteraciones del examen citoquímico de líquido cefalorraquídeo de pacientes COVID-19 con complicaciones neurológicas, atendidos en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Para todos los que hemos trabajado en esta parte de la evaluación de las investigaciones que se han venido trabajando al respecto, asociamos que los síntomas más habituales de la infección por el virus SARS-CoV-2, que afectó muchísimo a nuestra población, principalmente en esta que vamos a mencionar, incluyen, entre otras cosas, pues algunas características clínicas, como son la fiebre, la fatiga, la tos seca, disnea, y algunos casos graves que presentaron dificultad respiratoria, ¿no? Por eso es el SARS, su denominación en inglés, ¿no? Síndromes principalmente de tipo respiratorio. Algunos pacientes, inclusive frente a las pruebas de laboratorio, se mostraron con una tormenta de citoquinas, y por eso creímos necesario que en esta asociación de la tendencia del SARS-CoV-2 a invadir el sistema nervioso central, se vio la necesidad de ver de este virus neuroinvasor, ¿no? Como un neurotrópico, principalmente el comportamiento de este SARS-CoV-2, de esta familia de coronavirus. Entonces, fue la intención también de revisar el análisis de líquido cefalorraquídeo que se realizaron a estos pacientes. Para nadie es desconocido que la invasión al sistema nervioso central puede ocurrir, entre otras cosas, porque se une el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿no? Como también el de las neuronas y las células gliales. Por tanto, es realmente vulnerable, ¿no?, a la infección por el virus. Esto nos dio indicios de esta capacidad neurotrópica principalmente. Fue por ello que tuvimos esta motivación de realizar esta investigación. Presentamos los objetivos. Adelante. El objetivo de esta investigación es describir las alteraciones del examen citoquímico del líquido cefalorraquídeo de pacientes con COVID-19 con complicaciones neurológicas, atendidos en un centro de emergencia de Lima, siempre sin perder de vista los tres pilares de la naturaleza humana, como son la parte física, la parte química y la parte emocional. Perdón. Muy bien. En cuanto a los procedimientos metodológicos, se realizó un estudio observacional y transversal en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, con enfoque retrospectivo, a través del Servicio de Salud Inteligente, de estas siglas ESI, que involucra las historias clínicas digitalizadas y es descriptiva porque se recuperaron datos del examen citoquímico de muestras procesadas entre los meses de julio a diciembre del 2020. Es un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó la prueba T variada y la ANOVA y una vía en la que la prueba post-hoc de Bonferroni para determinar las diferencias en los valores de los marcadores bioquímicos del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la población, la población de estudio estuvo constituida por 94 muestras de líquido cefalorraquídeo obtenidos por punción lumbar de pacientes hospitalizados,
De ellos se excluyeron 44 muestras por dos criterios. La primera exclusión, muestra de pacientes embarazadas o pacientes con cáncer o con diagnóstico de VIH. La segunda exclusión, muestra de pacientes sin examen citoquímico, quedando 30 pacientes para esta investigación. De los resultados, podemos decir en este caso de que hay trastornos neurológicos más frecuentes y estos fueron las encefalopatías, expresando el 43%, y el tumor cerebral. Este tumor cerebral representa en este caso el 23%, un 23%. Hay mayor incidencia en el sexo masculino, un 56.7%. El rango de edad más sensible está entre los 50 a 60 años, representando un 40%. Seguimos. En este caso, las características físicas más relevantes fueron los líquidos turbios y rojizos en el tumor cerebral y la hemorragia intracerebral. Sin embargo, en las encefalopatías se observaron líquidos de aspecto transparente. La glucosa, como observan ustedes, en líquido cefalorraquídeo, en pacientes con encefalopatía presentaban el 30% y hemorragia intracerebral 13%. Tuvo concentraciones mayores a 70 miligramos por decilitro y las proteínas mayor a 45 miligramos por decilitro. Correspondieron al 20% de los pacientes con encefalopatía y al 17% de los pacientes con hemorragia intracerebral y tumor cerebral. Fíjense. Seguimos. Asimismo, se aplicó el diagrama de caja y bigotes que expresa la varianza esperada de los datos. No se encontraron diferencias en las concentraciones de glucosa en los trastornos neurológicos, cuyo P fue mayor a 0.05, es decir, en este caso la significancia asintotática. Sin embargo, se observaron diferencias en las concentraciones de proteínas, donde la significancia asintotática fue 0.01, fue significativo. Finalmente, entre las características citológicas, se encontró que los pacientes con encefalopatía representaban el 33% y un tumor cerebral el 20%. Presentaron un recuento de leucocitos menor a 5 células por unidad de litro, ¿verdad? Fíjese, es una cantidad muy significativa. En cuanto a la discusión, es necesario expresar que esta investigación es el primer estudio en el cohorte de los pacientes peruanos que describe la citoquímica de líquido cefalorraquídeo en pacientes COVID-19 con complicaciones neurológicas. Hay similitud con algunos estudios y reportes de casos. Es algo más. En cuanto a limitaciones, se ha visto que ha habido limitaciones, pero por el criterio de causalidad entre las variables. Es decir, que no se tiene claro la relación causal entre las variables. El pequeño tamaño de la muestra, 30 pacientes, puede limitar o limita, ¿no?, la generalización de los hallazgos. A pesar de estas limitaciones, el estudio aporta una importancia sobre lo que es la importancia en este caso de este estudio. Muy bien. Fíjese, a pesar de todo esto, se ha demostrado en este caso que en el Perú todavía se puede hacer investigación. Después de investigación. Y esa investigación data básicamente de algunas investigaciones que se han realizado anteriormente. Muy bien. En cuanto a las conclusiones que vamos a ver ahorita, podemos decir de que estos hallazgos sugieren que las características del líquido cefalorraquídeo pueden diferir dependiendo del tipo de complicación neurológica que experimentan los pacientes con COVID-19. En cuanto a las recomendaciones, hacer estudios posteriores con mayor número de muestras, siguiendo el criterio de elegibilidad, considerando los criterios de inclusión e exclusión, realizar estudios citológicos en un equipo automatizado hematológico de segunda generación, de última generación, para tener un recuento de alta fluorescencia, para descartar células atípicas o sospechosas de malignidad. Por último, cuantificar analitos a través de un sistema que se llama inmunobioquímico de inflamación. Como dijo la doctora Gloria anteriormente, existe en este caso una cantidad, lo que se llama tormenta citoquímica, en estos pacientes, a nivel en este caso encefálico y a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas son las recomendaciones que se puedan dar. En el caso de la investigación, aspiramos a que haya otras investigaciones nuevas en el Perú, en esta realidad objetiva,
que ha sido en este caso de la cuarentena por el COVID-19. Esta es una investigación, una partida como para poder en cierta forma decir que aquí en la Universidad Nacional Federico Villarreal tenemos esa intención de poder generar investigación con nuestra realidad propia, con nuestra realidad de Lima, Perú. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación de la doctora Gloria Cruz González y el doctor Aristides Hurtado Concha por esta gran presentación. Yo más bien quisiera saber si de repente en la sala hay alguna pregunta, alguna consulta sobre el trabajo del equipo de investigación, por favor. ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor? Muy interesante la presentación de los doctores. Bueno, al parecer ha sido bastante clara la presentación, así que pasaremos a la entrega del certificado en este primer momento. Alexander, por favor, muchas gracias. Invito también al doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, ya lo conocemos, a nuestro señor vicerrector de investigación. Doctor Amaya, por favor, fuera tan amable. Bien, Fernando. Estimada Gloria, gusto escuchar conjuntamente con tu colega sobre este trabajo muy interesante, lo felicito. Y en reconocimiento a eso, te hacemos entrega de este certificado virtual. Un abrazo, felicitaciones. Muchísimas gracias a nombre del equipo que tengo el honor de liderar. Son un grupo docente de nuestra facultad muy pujantes y solamente acotar la parte final, doctora Maya, para satisfacción nuestra también. Este artículo ya fue aceptado en la revista F1000 Research, cuartil 1, y está en primera revisión. Esperamos prontamente dar la buena noticia a nuestra universidad que ya pasó por todos los pares evaluadores. A nombre del equipo, nuevamente de docentes de mi facultad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Aristides, muchísimas gracias. Y hacerle hincapié que hoy es el día, es su cumpleaños de mi colega, así que este es tu regalo, Aristides. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy agradecido. Vamos a celebrarlo bien. Okay. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Muy generosa. Muchas gracias nuevamente, doctora Gloria Cruz González, y caramba, doctora Aristides Hurtado Concha, que este día, no solamente este día sea de celebración, sino todos los días. Felicidades, se ve que siempre trabajando. Nuevamente felicidades, doctor Aristides. Muy bien, muchas gracias, Colombia, ¿no? Doctor Fernando Antonio, muy agradecido. Muchísimas gracias por esta generosa distinción de mi deseo por parte suyo. Muy agradecido. Felicidades, y un doctor, saludo al doctor Amaya. Perfecto, perfecto. Y bueno, felicidades nuevamente y también felicidades por la futura publicación seguramente. Y es así como nuestros investigadores de la universidad estamos constantemente logrando publicaciones que no hacen más que evidenciar el trabajo científico que se realiza en la universidad. ¿Sí? Muy bien. Continuando con la serie de exposiciones en esta tercera jornada, referente al área de la ciencia y la salud, vamos a invitar también al doctor Roberto Bueno Cuadra. El doctor Roberto Bueno Cuadra es profesor en los niveles de pregrado y posgrado e investigador en nuestra casa de estudios. También es docente en pre y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigador calificado RENACYT por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, autor de artículos en revistas especializadas en el Perú, Colombia, México, Chile y Costa Rica, y de capítulos de libros publicados en México. Asimismo, es revisor para revistas especializadas, incluyendo la revista de Psicología Teórica y Filosófica de la APA y la revista mexicana de Análisis de la Conducta, ex decano del Consejo Regional Lima del Consejo de Psicólogos del Perú y Premio Nacional de Psicología otorgado por el Colegio de Psicólogos del Perú. Sus intereses actuales de investigación son análisis teórico y experimental del comportamiento humano complejo, teoría de la conducta y sus aplicaciones en los campos clínico y educativo y problemas teóricos y filosóficos de la psicología. El doctor nos compartirá el tema análisis funcional de conductas de control emocional del estrés. Doctor Roberto Bueno Cuadra, tenga usted muy buenas tardes. Estaba hace un momento con nosotros. Quiero ver, por favor, un momento, por favor. Un momentito, por favor. Estaba con nosotros hace un momento. No sé si habrá tenido algún inconveniente. Unos segunditos, por favor. Alexander, por favor.
Un momento, por favor, colegas. Sí, efectivamente, ya está con nosotros el doctor Roberto Bueno Cuadra. Por favor, estimados colegas, solamente unos minutitos, fueran tan amables. Por favor. Unos segundos, por favor, estimados colegas. Mientras tanto, también hacerles la invitación para el día de mañana jueves, donde continuaremos con la Semana de la Ciencia y estarán compartiendo con nosotros docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y también de las diferentes facultades de ingenierías. ¿Sí? Igualmente comenzamos a las 6 de la tarde y bueno, seguramente con exposiciones también interesantes. Un momento, por favor, que seguramente va a compartir de inmediato el doctor Roberto Bueno Cuadra. Vemos también a la doctora Eulalia Jurado Falconía, a quien le damos el mayor saludo. Doctora Eulalia, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Oh, esta vez espero que no me falle el sistema. Buenas tardes con todos. Sí, doctor Roberto Bueno Cuadra, ya lo presentamos, así que puede comenzar cuando usted crea conveniente, por favor. Ya. Bien, bueno, gracias en primer lugar por la invitación para participar en la Semana Nacional de la Ciencia, y mi tema se titula El análisis funcional del control emocional ante el estrés. Bien, como disponemos de 20 minutos, vamos a tratar de sintetizar y avanzar digamos, en el esquema que hemos preparado. Bueno, nuestra posición dentro de la psicología es que toda aplicación práctica y todo intento de interpretar los fenómenos psicológicos que observamos en la vida cotidiana deben partir necesariamente de una teoría psicológica general, a diferencia de muchos otros modelos aplicativos que hay en psicología que se diseñan específicamente para esas aplicaciones. Nosotros pensamos, por el contrario, que se debe partir de un sistema psicológico, de una teoría psicológica general. Y en primer lugar, este planteamiento teórico general, el cual vamos a asumir para tratar este tema, comienza con la definición de lo que se entiende como un fenómeno psicológico. Y un fenómeno psicológico lo vamos a definir como un episodio de interacción entre un individuo y su entorno, el medio ambiente. Ahora, ya avanzando, digamos, a la caracterización técnica de esos episodios, podemos decir que todo evento psicológico, todo fenómeno psicológico que acabamos de definirlo como un evento interactivo entre un individuo y su ambiente, lo vamos a describir técnicamente como un sistema de contingencias entre eventos de estímulo y de respuesta que participan en ese episodio. Cuando decimos contingencias, que es un término técnico dentro de esta teoría general que estamos empleando, se refiere a que ciertos eventos son necesarios para la ocurrencia de otros. Por ejemplo, para adelantarme un poco a algunas de las cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos el poderse relajar es contingente a la práctica de ciertos ejercicios físicos, ¿no? Como respirar, etcétera, ¿no? Contingente quiere decir que el hecho de poderse relajar es dependiente de, o sea, el hecho de poderse relajar depende de la práctica previa de estos ejercicios, ¿no? Donde la práctica de esos ejercicios es un conjunto de respuestas realizadas por el sujeto, y la disminución del disconfort emocional son los cambios de estímulo que van a ocurrir como consecuencia de esa actividad del sujeto. Entonces, todo episodio conductual psicológico se puede describir como una situación en la cual hay ciertos eventos de estímulo y de respuesta que se relacionan entre sí mediante estas relaciones de contingencia.
Nuestro marco teórico general es la taxonomía funcional de la conducta propuesta por Ribes y López, de la cual partimos justamente para poder definir de esta forma los eventos psicológicos. Y algo importante de esta taxonomía funcional de la conducta es identificar 5 clases de eventos psicológicos, es decir, 5 clases de sistemas contingenciales de diferente nivel de complejidad. Algo que yo tengo que resaltar en este caso es que esta taxonomía funcional de la conducta que identifica estos 5 clases de eventos psicológicos se propone como un sistema teórico capaz de poder abarcar todos los fenómenos psicológicos desde las formas más elementales de conducta animal hasta los aspectos más complejos de la conducta humana, en un único sistema de conceptos que, sin embargo, de todas maneras identifica diferentes niveles de complejidad en la organización de la conducta. Y ese es el marco teórico general que yo voy a asumir en este momento para poder plantear un análisis funcional. Hay que explicar también qué es análisis funcional de lo que llamamos el control emocional ante el estrés. También vamos a definir qué vamos a entender en ese sentido como control emocional. Muy bien. Desde la perspectiva de la taxonomía funcional de la conducta, entendemos como análisis funcional de un episodio conductual. El análisis funcional es el análisis psicológico que vamos a hacer de un fenómeno psicológico. Pero este análisis psicológico se realiza mediante análisis funcional, lo cual requiere 2 cosas importantes. Primero, identificar cuál es el sistema de contingencias que corresponde a ese episodio conductual, es decir, identificar cuáles son los estímulos y respuestas que entran en juego en ese episodio y cómo esos estímulos y respuestas se relacionan contingencialmente entre ellos, aparte de identificar también ciertas propiedades especiales en esos estímulos y respuestas. Es lo primero que se debe hacer para un análisis funcional de un evento psicológico, entendiendo como análisis funcional una estrategia metodológica para el análisis de un fenómeno psicológico. Pero también el análisis funcional de un episodio conductual comprende identificar los medios de contacto y los factores disposicionales, que son factores adicionales a las contingencias, externos a las contingencias, pero que tienen un impacto en esas contingencias. Los medios de contacto posibilitan las contingencias, en tanto que los factores disposicionales las probabilizan. Por ejemplo, para poder llevar a cabo un cierto ejercicio, de repente es necesario considerar a ciertos aspectos morales o éticos de la práctica de esos ejercicios. Entonces, esos aspectos morales o éticos serían medios de contacto, pero en este caso medios de contacto de tipo social normativo que podrían determinar la ocurrencia o no de ese comportamiento. Los factores disposicionales son factores que probabilizan las contingencias, son factores que influyen en la probabilidad. Dicho de una manera más sencilla, son factores que influyen en la probabilidad de que un individuo realice o no determinadas conductas. Bien, entonces cuando analizamos el sistema de contingencias y la forma en que este sistema de contingencias son influenciados y a la vez influyen estos medios de contacto y estos factores disposicionales, y tenemos claros todos estos factores y vemos la forma en que esos factores interactúan entre sí, todo eso es lo que llamamos análisis funcional de un episodio conductual, es decir, de un evento psicológico, es decir, es el análisis psicológico de un fenómeno conductual, de un fenómeno psicológico. El concepto de control conductual es un concepto que se refiere a aquellas conductas que el individuo realiza y que le resultan efectivas en lograr la reducción del disconfort emocional. En este sentido, este concepto de control emocional se diferencia del concepto de afrontamiento o del concepto de regulación emocional, que no enfocan la efectividad de la conducta, sino solamente la frecuencia de algunas conductas. Pero otro aspecto importante del control conductual, aparte de referirse a la efectividad de la conducta, ¿no? Aparte de referirse a las conductas que realmente son efectivas para el sujeto en reducir el disconfort emocional del estrés, el otro punto importante del control emocional es que el concepto de control emocional clasifica las conductas no solamente por la forma de la conducta, sino por su funcionalidad, es decir, desde el punto de vista del sistema de contingencias al cual pertenece. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor esto. Por ejemplo, algunas personas pueden relajarse buscando un lugar donde encuentren estímulos relajantes, mientras que otras personas pueden relajarse haciendo algo que les provoque un estado de relajación, como lo que mencioné hace un momento, hacer un ejercicio.
Estas son dos formas distintas, funcionalmente distintas, porque mientras que unas conductas sirven para que la persona se aproxime a ambientes o situaciones que le produzcan relajación y tendría que esperar a hacer contacto físico con esos eventos o esas situaciones que le produzcan relajación, en cambio el otro individuo puede realizar en cualquier momento una actividad, una tarea, un ejercicio que le produzca ese estado de relajación. Entonces son, miren ustedes, dos diferentes formas de comportamiento que superficialmente son similares, pero que funcionalmente son muy distintas. Por lo tanto, el concepto de control emocional también involucra la funcionalidad de la conducta y no meramente la forma física que tiene la conducta. Desde el punto de vista, como hemos dicho, de la taxonomía funcional de la conducta, los eventos psicológicos se pueden categorizar en 5 grandes clases de tipos de interacción conductual, de tipos de episodios conductuales, es decir, 5 tipos distintos de contingencias conductuales, que son las que vamos a ver a continuación. Las llamadas contingencias de acoplamiento son casos en los cuales el individuo ajusta su actividad para adecuarse o coordinarse con las propiedades físicas constantes del ambiente. Ese es el caso que mencioné hace un rato, de aquella persona que reconoce en qué lugares o a qué horas del día, por ejemplo, está más relajado y entonces realiza conductas de aproximación a esos lugares donde la persona previamente ha reconocido que se relaja más, ¿no? Como lo dice aquí el ejemplo, ¿no? Reconociendo y movilizándose hacia un lugar donde la persona se siente más relajada. Pero eso implica que la persona reconoce en primer lugar esos lugares. Ya, cuando la persona es capaz de hacer esto, ese es un comportamiento que está regulado por contingencias de acoplamiento. Luego viene un segundo nivel de complejidad de la conducta, donde estamos hablando de conductas más complejas que las anteriores, a las cuales llamamos contingencias de alteración. Y en este caso se trata de conductas en las que el individuo realiza acciones para producir efectos en el medio ambiente, ya sea produciendo la ocurrencia de un evento o evitando más bien la ocurrencia de un determinado evento. Este es el ejemplo que también mencioné hace un momento, de una persona que realiza ejercicios para relajarse o realiza alguna tarea, por ejemplo, para no tener pensamientos preocupantes, ¿no? Entonces ya no es solamente pues reconocer un lugar donde me puedo relajar, sino en mi casa o en cualquier lugar que esté, hacer un ejercicio, una tarea que me permita relajarse o alejar estímulos o pensamientos que me resulten preocupantes o estresantes. Es una forma de comportamiento, por lo tanto, más flexible y adaptativa, menos dependiente de las circunstancias ambientales, como pasa en las conductas de acoplamiento que vimos hace un momento. Porque en las contingencias de alteración el individuo puede cambiar los estímulos, puede, como digo, realizar una actividad que produzca o que evite la ocurrencia de ciertos eventos determinados, a diferencia de las contingencias de acoplamiento en que el individuo no tiene esa posibilidad, solo puede adecuarse a lo que existe. Únicamente. Luego, en tercer lugar, tenemos las contingencias de comparación, que son más complejas que las dos anteriores, en las cuales el individuo también puede adecuarse a algo existente ya en el ambiente o alterarlo, pero en función de ciertas condiciones que pueden cambiar de momento a momento. Por ejemplo, la persona puede efectivamente, ¿no?, seleccionar un ambiente en donde se siente más relajado, como en las conductas de acoplamiento, o puede seleccionar una tarea específica que le resulte relajante, como en las conductas de operación que hemos visto hace un momento, pero a diferencia de esas conductas, esta decisión de la persona de seleccionar un cierto ambiente o una determinada tarea va a variar en función de ciertas condiciones, como por ejemplo el tipo de estresor, por ejemplo, el momento particular en que se siente más tensión o alguna otra condición, de tal manera que no siempre el mismo ambiente, no siempre la misma tarea va a tener el resultado de relajarme, sino que va a depender de ciertas circunstancias y el sujeto tiene que ser capaz de reconocer en qué circunstancias tal ambiente específico o tal tarea específica le resulta o no le resulta relajante. Por lo tanto, aquí tenemos una forma de comportamiento mucho más flexible, mucho más adaptativo que en los dos casos anteriores. Es importante tener en cuenta que desde el punto de vista de la teoría que estamos analizando, la taxonomía funcional de la conducta, las contingencias de acoplamiento, de operación y de comparación que acabamos de ver son contingencias que operan tanto en la conducta animal como en la conducta humana.
Pero sin embargo, estas otras dos contingencias que vamos a ver a continuación solamente se dan en el caso estrictamente humano. Por ejemplo, en las contingencias de extensión, el individuo realiza algún tipo de actividad, como puede ser hablar, puede ser escribir, o puede ser gesticular, por ejemplo, ¿no? Esa actividad la puede dirigir a otra persona o a sí mismo incluso. Pero el objetivo de ese tipo de comportamiento es incorporar a la situación presente, en la situación en la que estoy hablando, por ejemplo, incorporar a la situación en la que estoy hablando contingencias que corresponden a otras situaciones no presentes en el momento. Es como que yo, al hablar acerca de un objeto determinado, estoy trayendo a la situación contingencias, relaciones en las que tiene que ver ese objeto, pero que corresponden a otros momentos o a otros lugares. De esa forma, entonces yo puedo alterar las contingencias de mi escucha, de la persona que me escucha o la persona que me lee, etc. O si me hablo a mí mismo, puedo alterar yo mis propias contingencias. Un ejemplo que no tiene que ver con el estrés sería el siguiente. Si, por ejemplo, mi amigo es reacio a profundizar sus estudios de computación y apenas usa su computadora para algunos trabajitos, ¿no? Mi amigo es reacio a querer profundizar más. Pero de repente yo le digo, oye, si tú aprendes más recursos en tu computadora, aprendes a manejar mejor los programas, aprendes más cosas de computación, tú podrías quedar como una persona muy involucrada en la tecnología. O sea, las demás personas te podrían ver como alguien involucrado en la tecnología. Yo le puedo decir eso a mi amigo y a partir de ese momento mi amigo ahora se convierte en un asiduo aprendiz de técnicas de computación. Su comportamiento ha cambiado desde que yo le dije algo sobre la computación. Estamos hablando de un tema concreto que es la computación. Y a partir de lo que yo le dije, cambia el comportamiento de mi amigo. ¿Por qué? Porque lo que yo le dije, cuando le dije que eso te haría ver como una persona competente en computación, cuando yo le dije eso, lo que hice fue en ese momento traer a la situación contingencias correspondientes a otros momentos o lugares donde están de alguna manera involucradas las habilidades de computación. Y eso modifica la conducta de mi compañero. En relación al estrés, yo podría hacer lo mismo para calmar a mi amigo estresado, pero también puedo hacer lo mismo frente a mí mismo. Por ejemplo, ante una situación que me preocupa y me estresa y me hace sentir tenso, etcétera, yo podría hablarme a mí mismo y darme razones para convencerme de que ese problema no es tan serio, no es tan grave, y entonces a partir de ahí yo me tranquilizo. Son contingencias de extensión. Repito, situaciones en las cuales el individuo se habla a sí mismo o habla a otros y al hablarle transforma las contingencias mediante las cuales el oyente se comporta o interactúa con un objeto específico, como puede ser un estresor, por ejemplo, modificando entonces su conducta frente a ese estresor. Y por último, tenemos las contingencias de transformación que también se dan solamente en los seres humanos, en las cuales el individuo ya no interactúa con objetos concretos, como sí pasa con las conductas de operación, de acoplamiento, de comparación y de extensión, en todas las cuales la persona interactúa con algún objeto concreto o específico. En el caso de las contingencias de transformación ya no es así. La interacción del individuo ahora es con productos lingüísticos, por ejemplo, textos, fórmulas, diagramas, dibujos, esquemas, gráficos, etc. La interacción del individuo es con ese tipo de productos lingüísticos. Y la conducta del sujeto consiste en relacionar entre sí esos productos lingüísticos, como por ejemplo cuando uno representa una ecuación mediante un gráfico o al revés, ¿no? Encuentra la ecuación correspondiente a una curva, por ejemplo. Es decir, la persona logra establecer equivalencias entre distintos productos lingüísticos. Y esto también tiene un impacto en el control emocional, porque una persona con este tipo de habilidades podría, por ejemplo, elaborar una estrategia general para afrontar distintos tipos de problemas, diferentes problemas distintos, con una sola regla general. Es decir, todos estos distintos problemas los veo como si fueran el mismo tipo de problemas y por lo tanto a todos ellos les aplico la misma regla que me ayude a pensar más relajadamente respecto a estos diferentes problemas. Y de esa manera entonces tendríamos un ejemplo de un comportamiento máximamente flexible y máximamente complejo frente a estas situaciones. Nosotros hemos hablado de flexibilidad y adaptabilidad.
en la medida que un individuo se comporta a un nivel más complejo, operación, comparación, extensión, transformación, su comportamiento resulta precisamente más flexible y más adaptable, ¿no? Los comportamientos menos complejos tienen validez dentro de ciertos ambientes específicos o en circunstancias específicas. Cuanta más flexibilidad tiene el comportamiento, ese comportamiento es más aplicable a más distintas situaciones y situaciones más complejas. Una persona ante un mismo tipo de evento o situación de estrés puede responder de manera más o menos flexible o adaptable. El que pueda hacerlo de esa manera depende de dos cosas. Depende primeramente de la estructura del medio ambiente, cómo el medio ambiente esté estructurado de tal manera que la estructura del ambiente permita o no permita la realización de ciertas conductas. Y también depende de las competencias con las que el sujeto entra a la situación. Un ejemplo sencillo que no tiene que ver con el estrés sería el siguiente, para que se entienda lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si una persona necesita abordar un bus y se da cuenta que ese bus pasa todos los días a las 6 de la tarde por un paradero, lo que tiene que hacer es ajustar sus actividades para poder estar en el paradero a esa hora. A esa conducta le llamamos conducta de acoplamiento, ¿correcto? Pero esto ocurre porque el ambiente está estructurado así, es decir, una característica de ese ambiente es que haya un bus que pase a esa hora por ese paradero, correcto. Pero también depende de las competencias de la persona, que la persona tenga la habilidad de discriminar horarios, de percatarse de los horarios, etcétera. Para decirlo de una manera sencilla, aunque esos no son los términos más adecuados en realidad para explicar lo que sucede. Pero ambos aspectos, la estructura del ambiente y las competencias previas del sujeto, son las que se requieren para que un individuo pueda interactuar con determinados objetos en alguno de estos niveles de complejidad de la conducta que hemos señalado. Quiero concluir mi presentación señalando que un análisis funcional del tipo que estamos aquí explicando puede ser mucho más útil que los conceptos de afrontamiento o regulación que solamente se fijan en la forma de la conducta, para poder orientar la intervención psicológica en este campo que es el estrés y el manejo del estrés. Además, como parte de esa intervención, y a diferencia de la práctica usual, el terapeuta podría plantearse como objetivos de dicha intervención que su cliente desarrolle o perfeccione estrategias de afrontamiento de diferente nivel de complejidad conductual, como lo hemos estado analizando en estos minutos previos. Y algo que yo también necesariamente tengo que recalcar, con lo que empecé mi presentación, fue que este análisis funcional que estamos proponiendo se basa en una teoría general de la conducta. Un aspecto que nosotros siempre insistimos es que el análisis de cualquier fenómeno psicológico que encontremos en la vida cotidiana tiene siempre que fundamentarse en una teoría general del comportamiento y no en alguna teoría específicamente desarrollada solamente para ese fenómeno, que es lo que justamente estamos haciendo nosotros en esta breve presentación. Muy bien, no sé si queda alguna duda o pregunta. En todo caso, yo doy por concluida mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Bueno Cuadra, por tan excelente presentación. Yo dejo abierta la posibilidad a todos los colegas, tal vez algún estudiante que tenga alguna consulta o dudas respecto a la presentación realizada por el doctor Roberto Bueno Cuadra. No, insisto, ¿alguna duda, alguna consulta, por favor? Bueno, al parecer todo ha sido claro, doctor Bueno, ¿no? Y bueno, dejo a consideración de repente la entrega del certificado y esta vez voy a invitar al señor decano de la Facultad de Pesquería, el doctor Abel Walter Zambrano Cabanillas, que siempre nos acompaña, vale decirlo, para que le entregue a nombre del Vicerrectorado de Investigación este certificado de reconocimiento para usted. Doctor Zambrano, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. En primer lugar, un saludo a nuestro señor vicerrector, al doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, y agradecerle por darme la oportunidad de hacer entrega de este certificado a nombre de él, al doctor Roberto Bueno, y el tema que hoy día ha tocado sobre el estrés, el manejo del estrés, ¿no? Muy, muy interesante. Yo creo que nos ha servido de muchísimo y
Felicitaciones, doctor Roberto Bueno, y siempre deseándole éxitos en sus investigaciones. Muchísimas gracias y permítanme hacer entrega de este certificado respectivo por su exposición. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, señor decano. Gracias también al señor vicerrector y a los organizadores de este evento. Gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor Roberto Bueno Cuadra, y también agradecer al señor decano de la Facultad de Pesquería, al doctor Abel Zambrano Cabanillas. Muchas gracias, doctor Bueno, nuevamente. Y de repente, para cerrar con broche de oro esta serie de conferencias en esta tercera sesión de la Semana de la Ciencia por el 12º aniversario del Vicerrector de Investigación, voy a invitar al doctor José Alberto Javier Tantalián de Estéfano. El doctor es médico pediatra intensivista, es profesor principal de nuestra casa de estudios, es maestro en medicina, doctor en salud pública, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica. Además, es investigador RENACID. El doctor José Alberto Javier Tantalián Dafieno nos va a tocar el tema sepsis en niños, estado actual. Doctor Tantalián Dafieno, tenga usted muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, doctor Sernaque, muchas gracias. Muy buenas noches con todos los asistentes también, y colegas y profesores de la universidad y alumnos, si es que están ahí también. Les agradezco la invitación al vicerrectorado de investigación, en particular a doctor Sernaque, quien está coordinando esta parte para la Facultad de Medicina también, y a las autoridades que también están participando. El tema de sepsis, sin duda, es un tema central dentro de todo lo que es medicina. Como soy pediatra y soy intensivista, voy a tocar el tema de sepsis en niños particularmente, pero coge de una manera prácticamente transversal a todas las especialidades de pediatría, o la mayoría de especialidades de pediatría por lo menos. Un aspecto fundamental en la sepsis es que es una distribución mundial. O sea, la distribución es a través de todo el mundo. No existe país que no tenga algún grado a un tipo de sepsis o varios tipos de sepsis. Sin embargo, esta distribución no es igual, como ustedes pueden ver en este mapamundi que pueden observar ahí. La distribución en el hemisferio norte es mucho menor, que en el hemisferio sur, en donde podemos observar que nuestros países, Latinoamérica, como África, estamos expuestos a mayor frecuencia de sepsis. Y cuando nosotros hablamos ya no solamente de frecuencia o de incidencia, sino también de mortalidad, la cosa no cambia mucho. Podemos observar que igual el hemisferio norte tiene una menor mortalidad de niños con sepsis que los de hemisferio sur. Es decir, nosotros tenemos no solamente más frecuencia de sepsis por las condiciones que vivimos, sino también que más niños se mueren de sepsis, y el riesgo de morir por sepsis en un niño se ha calculado, según los estudios, en un riesgo 3 veces mayor de desarrollarlo en el Perú o en Latinoamérica que si la agarra esta sepsis en Norteamérica o Europa. Otro aspecto que podemos ver también en cuanto a la mortalidad por sepsis es que las frecuencias de mortalidad van a depender, por un lado, del tipo de sepsis o del estadio de sepsis. Ustedes pueden observar que en esta gráfica de barras tenemos los 3 estadios de sepsis: la sepsis tal cual, la sepsis severa y el shock séptico. Son 3 estadios de la misma enfermedad, pero en diferentes momentos. El shock séptico es el más avanzado, por eso la mortalidad es mayor en este grupo. Pero no solamente incrementa la mortalidad conforme incrementa el estadio de sepsis, sino que incrementa la mortalidad de acuerdo al país donde vivimos. Si el país es de altos ingresos, como cataloga el Banco Mundial, o de medianos ingresos, pero medianos altos, o de medianos bajos, también van a ser diferentes. Y eso es lo que nos muestran las 3 barras de cada gráfico, que en las 3 condiciones, en los 3 estadios de sepsis, la mortalidad es siempre mayor en los que menos ingresos tienen y menor en los países de mayor ingreso económico. Y esto es serio. Como ustedes pueden ver, las estadísticas nos dicen que cada 3 segundos en el mundo está falleciendo una persona de sepsis. Y lo peor de todo es que esto es prevenible. O sea, por lo menos podemos limitar la frecuencia de sepsis, disminuir la frecuencia de sepsis, sobre todo en los niños, con medidas que están al alcance de todo el mundo, que podrían estar al alcance de todo el mundo, como son la vacunación, el saneamiento ambiental,
la difusión apropiada y comunicación apropiada entre los pobladores de ese país o de esas regiones. Entonces tenemos estrategias que han demostrado ser eficaces para disminuir la sepsis y sin embargo, a pesar de ello, no siempre se aplican en la medida máxima que se podrían aplicar. Desde hace unos años hay grupos de expertos en infecciones, incluyendo sepsis, e intensivistas que han venido juntándose periódicamente para desarrollar lo que se llama las guías de sepsis. Estas guías de sepsis actualmente se hacen aproximadamente cada 4 años y son desarrolladas en base a la evidencia o las evidencias que se van acumulando, porque van siendo cada vez más rápidas las evidencias que se acumulan. De tal modo que lo que pasó hace 3 o 4 años ya puede estar desactualizado con las informaciones y evidencias nuevas que tenemos, mayores y mejores evidencias que se pueden lograr. No siempre mejores, pero a veces sí nos pueden hacer cambiar paradigmas de tratamiento. Entonces, en estas guías se han ido desarrollando hasta la última, que ha sido hace 2 años. Ya el otro año aparecerá la siguiente, o el próximo, o el subsiguiente año. Sin embargo, si ustedes ven en la lámina, nos menciona que esto era, o sea, el problema de la sepsis era un tema muy restringido. Era una especie de tema elitista dentro de los intensivistas, y los demás médicos no hablaban de sepsis, hablaban de neumonía, hablaban de diarrea con fiebre, hablaban, qué sé yo, de procesos infecciosos, y que también tenían fiebre, y que, bueno, no hablaban de sepsis particularmente. La sepsis era un tema casi selecto para los intensivistas, que no había muchos en ese tiempo. Es así que la sepsis, para encontrar sus definiciones como tal, antes eran definiciones conceptuales, pero no operacionales. O sea, podía tener el concepto de qué cosa es una sepsis, pero a la hora que tenía un paciente enfrente, pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? O sea, sí, yo sé que es la diseminación hematógena, pero ¿cómo lo hago para diagnosticar en el paciente operacionalmente? Esas definiciones operacionales aparecieron por primera vez en adultos en el año 92 y tuvo que esperarse 15 años más para que aparezcan en niños recién. O sea, hemos demorado muchísimo, tanto en adultos como en niños, para poder tener definiciones que nos permitan identificar la sepsis de manera más o menos uniforme a nivel de todo el mundo, de una manera apropiada. Y los ensayos clínicos que se han llevado a cabo durante todo el tiempo, desde el año 70, 80, 90, sobre todo, y después del año 2000 también, pero hasta el año 2000, todos los ensayos clínicos tenían por común denominador las incoherencias, inconsistencias, poco grado de evidencia sólida, y hacían pues que todas las recomendaciones tuvieran muy bajo grado de evidencia porque eran realmente decepcionantes. No encontrábamos un manejo apropiado de la sepsis en los pacientes y no sabíamos por qué. Y luego ya se ha ido más o menos desentrañando ese misterio de por qué no hemos tenido un tratamiento apropiado uniforme de la sepsis que sea útil para todos, ¿no? El año 2017 la OMS se percata de esta seriedad de la sepsis, que deja de ser un problema de intensivistas para convertirse en un problema que debe tratarse como un problema de salud pública por la envergadura que tiene. O sea, la sepsis, como decíamos, se produce en todos los países, y las investigaciones que hay en el hemisferio norte son altísimas porque a ellos les demanda mucho más el gasto de dinero que a nosotros. Pero, sin embargo, las evidencias que existen tanto allá como acá son pobres en solidez. Entonces, la OMS lo que ha hecho el año 2017 es hacer una declaración, un pronunciamiento respecto a cómo debe afrontarse la sepsis, y ha dado pautas de manejo, de guía, de tratamiento, incluso con las evidencias muchas o pobres que se puedan tener. Esto ha permitido, la declaración de la OMS ha permitido que se tome incluso mucho más ya la seriedad respecto a cómo debe abordarse la sepsis, y ya no creo que exista ninguna institución, me refiero a hospitales, instituciones clínicas, privadas, particulares, que no tomen la sepsis como un objetivo fundamental en la prevención y en el manejo en cada institución. En niños, particularmente, la sepsis es importante porque de todas las sepsis,
casi la mitad de ellas, 40%, se producen solamente en ese grupo etario menor de 5 años. O sea, en ese grupo etario menor de 5 años está casi la mitad de todas las sepsis en todo el mundo. Eso significa, y eso se obedece pues a la vulnerabilidad del niño pequeño, sobre todo el menor de 1 año, pero sigue siendo vulnerable, muy vulnerable el niño en cuanto a las infecciones hasta esa edad. Y de los fallecidos por sepsis, la letalidad por sepsis también es alta en niños. Más o menos la cuarta parte de los fallecidos por sepsis en todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores, la cuarta parte aproximadamente corresponde también a niños menores de 5 años. Así que la sepsis es importante tanto por el impacto en la salud como por su frecuencia que se tiene y se presenta tan frecuentemente en los niños. Esa es la razón fundamental. Y ustedes, cuando leen sobre sepsis o se percatan sobre sepsis, se darán cuenta que el estallaje del cual hablamos se divide en sepsis, sepsis severa y shock séptico, que es la misma enfermedad en diferentes estadios. Es la misma condición que se presenta en un momento que lo cogemos al niño, sea porque todavía no ha avanzado, o sea porque hemos podido detenerlo en un momento apropiado. Pero ese mismo proceso que está en mayor avance, si llegamos a ver al paciente en shock séptico, quiere decir que ya llegamos bastante tarde al diagnóstico, ya ese proceso ha generado deterioro en el paciente. Y ese deterioro ha hecho que efectivamente no se permita el control apropiado. Porque ustedes ven la mortalidad va increciendo conforme el estadiaje de la sepsis se incrementa. Y no solamente tenemos el problema de la mortalidad por sepsis, sobre todo dentro de los hospitales, porque generalmente nosotros evaluamos a los pacientes mientras están hospitalizados en una institución. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos pacientes que salen de alta? ¿Y qué pasa? Y eso sucede en todo cuidado intensivo de niños y de adultos actualmente. Ya se están mirando no solamente qué pasa mientras están en la unidad de cuidados intensivos, qué pasa mientras saliendo de cuidados intensivos siguen en el hospital, pero qué pasa después de que salen en el hospital, porque se supone que estamos regresando a la sociedad un paciente adulto o niño que sea como era antes de estar en esa condición de sepsis. Entonces, lo que ha pasado con la sepsis, cuando se hace una evaluación ya hasta 1 año en este caso, este estudio nos muestra que hay diferencias que con lo que sucede cuando está saliendo de alta del hospital 1 año después. La mortalidad, por ejemplo, en los niños con sepsis, si bien pudo ser en ese estudio de 8%, conforme terminó 12 meses después de salir de alta, pasaron 12 meses más, la mortalidad ya no era 8%, sino 13%. La calidad de vida de esos niños, o sea, cuánto regresaron a su estado previo de neurocognitivo, motor, etcétera, todas esas condiciones, esa calidad de vida, podría valerse por sí mismo o no, toda esa calidad de vida, el 50% estaba afectada de una manera significativa al momento de salir de alta. Sin embargo, al año había disminuido, claro que había disminuido por la rehabilitación y los cuidados de la familia fundamentalmente, pero ven ustedes que una tercera parte por lo menos seguía con una importante afectación de su calidad de vida. Es decir, que lo que estamos asistiendo es que estos niños no solamente tienen una afectación en muerte y calidad de vida al momento de salir de alta del hospital, sino que eso se modifica y se agrava en algunos casos después del alta del hospital. Es una parte que nos falta investigar muchísimo por los accesos, pobres accesos que tenemos a los pacientes una vez que salen de alta. Es una limitación para investigación también. Entonces, como decíamos, la sepsis es una infección. Sí, es una infección que comienza, puede estar localizada y no es sepsis, pero cuando comienza a diseminarse, ya se genera lo que se llama este proceso de sepsis. Y ese proceso de sepsis va a ir aumentando hasta llegar a lo que se llama el shock séptico. Cuando hablamos de sepsis severa y shock séptico, aunque actualmente ya sepsis severa no se utiliza ese término, se ha dejado de lado, pero si vamos con ese proceso, desde sepsis hasta shock séptico, lo que vamos a ir encontrando es cada vez más afectación en la función de órganos. Y de ahí viene lo que se llama la disfunción orgánica, que puede ser de un solo órgano o disfunción orgánica múltiple, que puede ser de varios órganos, 2 o más órganos. Ese proceso en el cual comienza a haber deterioro de órganos es el que marca el hito en el cual uno puede
determinar ya el tratamiento inmediato, porque el objetivo del tratamiento es evitar la progresión de la enfermedad, la progresión de ese daño que existe generado por la infección, y que en el transcurso de su avance va a terminar en una falla multiorgánica, insuficiencia cardiovascular, insuficiencia microvascular, insuficiencia respiratoria, neurológica, intestinal, hepática, etc. Todo eso que asistimos cuando vemos un paciente con falla multiorgánica es simplemente el estadio final de un proceso que ha ido generándose. Por eso es que es tan importante hacer la detección, la sospecha, primero, pues uno tiene que, la frase que se está acuñando ahorita es piensa en sepsis. Cuando un médico está viendo un paciente que está febril, piensa en sepsis y mejor descártala. O sea, es mejor descartar un proceso tan grave como la sepsis en etapa temprana antes que esperar que se presente con todas sus manifestaciones y que sea muy claro el diagnóstico para todos. ¿Qué nos dicen los consensos últimos respecto al manejo de shock séptico en niños? Este es un consenso latinoamericano y lo que, bueno, han dado varias pautas, yo les traigo solamente 4 de ellas que me parece que quiero compartir con ustedes. Uno es, en donde quiera que estés, cuando tengas un paciente que tenga sospecha de sepsis, primero colócalo en un endoso periférico. Vas a necesitar el endoso periférico. No necesitas una vía central como antes se exigía como condición para manejar una sepsis. No, una vía periférica es suficiente, es más fácil de acceder, las enfermeras son más hábiles en ello, entonces no necesitamos tener un experto en colocar una vía central, que es un proceso un poco más complicado y debe hacerse en un lugar en particular, como sala de operaciones o cuidado intensivo. Segundo, administrar oxígeno si hubiera hipoxemia. Aunque en general muchos utilizan la oxigenoterapia, no todos lo necesitan, pero sí hay que hacerlo si el paciente está hipoxémico, porque eso va a mejorar la oxigenación de los tejidos. Y el tercer punto es la precocidad en el uso de antibióticos. No puede pasar, no digo un día, muchas horas, sin que el paciente reciba su antibiótico, porque entendemos que la sepsis proviene, en la gran mayoría, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, por procesos infecciosos bacterianos. Acá hay una diferencia potencial, probable, no definida, que los países del hemisferio norte tienen su sepsis debido más a procesos virales, lo cual también genera menos mortalidad, ¿no? Pero en el caso de los países del hemisferio sur como nosotros, sí, las frecuencias de sepsis, las causales de sepsis, las etiologías son más debido a procesos bacterianos. Entonces, el uso de antibióticos debe ser precoz, no más de 1 hora o no más de 2 o 3 horas como máximo de iniciado de haber diagnosticado el proceso. Y por último, aplicar se llama la estrategia de renovación hídrica porque eso es lo que ha cambiado y es lo que me voy a dedicar en las siguientes 2 o 3 láminas. Es decir, que lo que hemos hecho durante mucho tiempo en cuanto al manejo de varios ítems en el manejo de la sepsis ha ido cambiando, ¿no? O sea, tenemos conceptos estáticos, que son los que ya conocemos, que más o menos estamos manejando así, pero todos estos conceptos están cambiando, son cambiantes en este momento, están evolucionando, porque con las evidencias que se van acumulando, tenemos que cambiar las prácticas. Una de ellas ha sido en cuanto al volumen de líquidos de los pacientes con sepsis. Antes hemos dado mucho volumen. Recomendamos, quien habla, ha sido profesor de pediatría de hace más de 30 años, y recomendamos ese volumen increciendo y a grandes cantidades para poder restablecer la presión arterial del niño. Es lo que se ha hecho todo este tiempo. Estos últimos años, los últimos 10 años, han sido de observación de este proceso y de cuestionamiento al usar tantos líquidos. Y es debido a que sabemos, tanto líquidos que hemos usado, sabemos de que los líquidos pueden producir muchos problemas si se usan en exceso. O sea, la cantidad de efectos colaterales que se presentan en estos pacientes que reciben grandes cantidades de líquido se ve en casi todos los órganos prácticamente. Y en los niños, por supuesto, ustedes pueden ver ahí que en rojo o en guinda, no sé cómo sale en su pantalla, ustedes ven los efectos negativos del uso de volúmenes líquidos altos en bolos o infusiones rápidas de líquidos en los niños que utilizamos. En todos los cuadrantes, todos los rectángulos que están en rojo o en guinda son efectos negativos. Los rectángulos que están en azul son los efectos positivos, que solamente
se refiere a lo que sí observamos, ¿no? Restablecimiento de la volemia, una mejor presión arterial, eso lo podemos ver que se mejora con el líquido, pero después hay un sinnúmero de efectos negativos que se van acumulando tanto a nivel del cerebro, del pulmón, del riñón, del hígado, etcétera, y eso es lo que se va acumulando y lo que va generando lo que se llama sobrecarga hídrica con efectos negativos, incluso mayor mortalidad en estos pacientes. Sabemos que el tratamiento con líquidos en pacientes con sepsis genera o obedece a este comportamiento biológico de la curva en U, en el cual si ustedes tienen un extremo que es demasiado líquido o el otro extremo que es muy poco líquido, en ambos casos los efectos o el impacto sobre la salud, el impacto negativo de la salud se entiende, va a ser mayor, el más alto, el máximo. Mientras que si ustedes están en un balance apropiado, ese balance apropiado permite que no haya el impacto negativo. O sea, esa es la curva NU. En un extremo o en el otro extremo, sea mucho líquido o sea poco líquido, ambos son malos. Tiene que tratarse en un medio apropiado. Ahora, ¿cuál es ese medio apropiado? Eso es el gran dilema que tenemos ahora. ¿Qué podemos ir especulando hasta el momento? Que esa cantidad de líquido que podemos dar a los pacientes, en primer lugar, no es uniforme. No es la misma cantidad de líquidos que le toca al paciente A que al paciente C o al paciente Z. Cada uno tiene su propia respuesta a los líquidos, por su condición biológica, por la condición, el estadio en que está. No sabemos exactamente cuál es la respuesta de un paciente a priori. ¿Qué hacemos? Tenemos que aplicar y ver. Darle líquidos y ver la respuesta al líquido. Y de esa manera, un manejo personalizado del paciente va a permitir evitar llegar a los extremos derecho o izquierdo, o de sobrecarga, o de estar en muy poca cantidad. Este es un reto para todo paciente, para todo intensivista que maneja pacientes adultos o niños, porque tiene que estar al lado del paciente todo el tiempo hasta que se restablezca la volemia sin haber causado la llamada sobrecarga hídrica. Y por último también tenemos que dentro de la sepsis existen varias formas de presentación. La presentación a nivel de la respuesta biológica del sujeto va modificando si hay un paradigma que ha sido el clásico que hemos entendido todos, conocido todos y practicado todos para el manejo, que es el paradigma proinflamatorio, o sea que todo se inflama mucho. Y al inflamarse tanto, eso genera todo lo que vemos en la sepsis, ¿no? La falla en los diversos órganos. Ese es el paradigma proinflamatorio que es el clásico y el que más frecuentemente hemos visto, pero también existen otros dos paradigmas, porque la respuesta inmunológica involucra también una respuesta antiinflamatoria, en donde se detiene el proceso de producción de neutrófilos, anticuerpos y defensas, porque hay un balance que tiene que haber entre los dos. No todo es inflamación, también hay antiinflamación, y algunos pacientes también tienen esta respuesta, o la respuesta más extrema todavía de la antiinflamación, que es la anergia o la inmunodepresión. Entonces, estos tres paradigmas son los que se presentan en la sepsis. Y si bien el proinflamatorio puede ser el que más aparatoso, los otros dos están presentes en mayor o menor grado en cada paciente. De modo que cuando uno mira a un paciente con sepsis, no estamos viendo un proceso inflamatorio, estamos viendo los tres procesos en el cual es más aparatoso el proceso proinflamatorio. Y lo que tenemos que pensar es que este paciente puede tener, a diferencia de otro, un paradigma antiinflamatorio mayor que el del costado, o un proceso de inmunodepresión o inmunodepresión mayor que el del otro lado. Entonces, esto también es algo que dificulta el manejo terapéutico porque no sabemos identificar apropiadamente hasta el momento cuál es el paciente que está en tal condición, qué cantidad de antiinflamación tiene o proinflamación tiene, a dónde me dirijo más, hacia la inflamación o a levantarle las defensas. Estas vicisitudes son las que tenemos que sufrir nosotros, ahora, actualmente todavía. Y para ir conceptualizando ya la parte final de cómo observamos a la sepsis, cómo debe observarse la sepsis desde un punto de vista para niños particularmente, es todos estos aspectos que tenemos que considerar. Por un lado, la biología del paciente, cómo está la epidemiología. Vive en una casa que está hacinada, hay agua, desagüe. ¿Cómo está esa condición de vida de ese sujeto? ¿En dónde vive? O hacer lo mismo, pues,
que vive en un distrito de San Isidro como que viva en un distrito de San Martín de Porres, ¿no? Sabemos todos la grande diferencia que tenemos y las condiciones que pueden tener en un caso y en otro. ¿Cuánta gente vive en un cuarto? ¿Cuánta gente duerme en un cuarto versus otro? También tenemos que tener en cuenta lo que son las facilidades o la accesibilidad a todos los manejos, a todos los tratamientos que se tiene. ¿Hay acceso rápido a un servicio de salud o tiene que trasladarse de un cerro a otro para poder llegar a un servicio de salud? ¿Existe esta posibilidad de conseguir el antibiótico apropiado o tiene que comprarlo el familiar? Y si no lo tiene que comprar el familiar, si no el SIS lo da, el SIS está incluye ese antibiótico dentro de su petitorio. Es decir, tenemos una serie de limitaciones ahí para poder tener a todos los pacientes tratados en forma igual como es correcto. Y por último, tener en cuenta que existen también poblaciones inherentemente ya vulnerables a lo que es la sepsis, ¿no? El neonato, por su naturaleza, por su inmunología, por su debilidad innata, es el más vulnerable. Igual que los ancianos mayores, pero estoy hablando de pediatría en este caso. Así que son pacientes inmunodeprimidos, son pacientes con VIH, tienen una comorbilidad que los hace más pronos, una cardiopatía, que también hace que sean menos respondedores al tratamiento apropiado. Todas esas condiciones debemos verlos para este grupo de niños, ¿no? En fin, terminando, la sepsis, podemos decir, no es una enfermedad tal cual podemos pensar en primera instancia, sino es una condición que puede obedecer a múltiples causas. Y cuando son múltiples causas, ya deja de ser una enfermedad, sino viene a ser una especie de síndrome. Entonces, así ha de considerarse la sepsis, porque hay muchísimas causas y muchísimos factores que afectan la presentación de la misma. Y si hasta el momento todavía manejamos a los pacientes con pautas generales, ¿no? A los pacientes hay que darle tantos líquidos, hay que darle tantos antibióticos si tiene tal edad y tiene tal condición, hay que darle tanto de inotropo, es decir, todos los vasoactivos, todas las drogas que usamos, todas las estrategias que usamos para el manejo de la sepsis. Más o menos lo intentamos uniformizar, pero la respuesta de tratamiento van a ser diferentes en cada paciente. Y ahí está la sabiduría, la experiencia, el arte de cada médico de poder entender a su paciente y saber si lo que va a hacer le puede ayudar o no. Y más aún, saber si lo que está haciendo o lo que ha hecho está siendo útil o no para su paciente, ¿no? Finalmente, una mirada al futuro, que esperamos tener biomarcadores que nos permitan identificar el estadio de la sepsis y el grado de paradigma que tiene, sea antiinflamatorio o de inmunodepresión. Eso sería ideal para poder enfocar o alinear el tratamiento de acuerdo a la condición del paciente, unos biomarcadores. Los que tenemos actualmente nos dicen algo, pero solamente respecto a la inflamación, el PCE, la proteína C reactiva, la procalcitonina o el lactato, son los dos primeros solamente para que nos diga el grado de inflamación, pero el lactato es para ver simplemente cómo estamos nosotros atendiendo al paciente en cuanto a la reanimación de su estado de mala perfusión a nivel tisular. Y el otro aspecto es más importante y tiene probablemente tendría más repercusión en la vida y en la supervivencia apropiada y con buena calidad de vida de los pacientes, es decir, los llamados endotipos, que viene a ser, a diferencia del fenotipo que uno lo mira rápidamente al sujeto, unas pruebas, estos endotipos nos dicen cuál es la respuesta biológica del sujeto ante una enfermedad. No te dicen con este marcador, sino te identifican y te dicen, esta es la manifestación que este endotipo me va a dar. Y más importante que eso, esos endotipos nos pueden detectar, nos pueden identificar a aquellos pacientes que van a responder a determinado tipo de tratamiento en forma positiva. De modo que en una población X de pacientes hospitalizados con sepsis en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, no todos van a responder a este tratamiento, sino solamente una parte. Tendríamos que identificar a esa parte que responde para seleccionarlos, para darles ese tratamiento. Porque el resto o no se va a beneficiar o, peor aún, podría ser
dañado por ese tratamiento. Y eso es la ventaja que se espera de la identificación de los endotipos que nos permitan identificar a estos grupos de pacientes. Y de esa manera poder tratar mejor y tener mejores resultados, no solamente en mortalidad, sino también en calidad de vida a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Tantalián Dafieno, José Alberto Javier. Muchas gracias por su presentación. Yo invito de repente si hubiera alguna consulta, alguna pregunta sobre este tema tan importante, sepsis en niños, estado actual. ¿Habrá alguna consulta, tal vez por parte del público que nos acompaña, todos los docentes, estudiantes que nos acompañan, por favor? Bueno, al parecer no hay preguntas. Le rogaría al doctor Tantalián que deje de compartir para poder entregarle el certificado correspondiente por su excelente exposición. Y a la vez invitar al doctor Abel Walter Zambrano Cabanillas para que, a nombre del vicerrector de investigación, le entregue el certificado correspondiente. Doctor Zambrano, por favor. Gracias, estimado doctor Sernaque, por esa invitación, y agradecer, lógicamente, al doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, vicerrector académico, por darme la oportunidad de hacer entrega de este certificado al doctor José Alberto Javier Tantalián Dafieno por haber presentado este trabajo muy, muy interesante sobre la sepsis, ¿no? Y también qué nos espera el futuro en este tipo de enfermedad que se presenta de la sepsis. Doctor Tantalián, felicitaciones por la excelente exposición y, como lo reitero, permíteme hacer entrega de este certificado por su brillante exposición. A usted, doctor, muchas gracias a usted y a los organizadores también de esta Semana de la Ciencia. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor Walter Zambrano, y también al doctor José Alberto Javier Tantalián Dafieno por su excelente presentación. Y bueno, de esta forma acabamos esta tercera jornada de las 5 que en total tenemos hasta el día viernes, ¿no? Y más bien invitarlos también para el día de mañana a partir de las 6 de la tarde, donde seguramente nos acompañarán los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y ya comenzamos también con las facultades de Ingenierías. Estimados colegas docentes, estimados estudiantes, señor doctor Walter Zambrano Cabanillas, muchas gracias por su presencia y hasta el día de mañana. Muy buenas noches, muchas gracias.